Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Despertares. Yo soy Are y el día de hoy, como siempre, estamos acá con nuestra amiga, con nuestra compañera, Lando Iris, a quien ya damos la bienvenida y saludamos. Hola, ¿cómo estás, Lando Iris? Hola, me encuentro muy bien, muy contenta como siempre de estar con todos ustedes y especialmente por el tema de hoy que es muy interesante y estoy muy segura que va a ayudar a muchas personas a romper conceptos antiguos y creencias. Bien, así es. Justamente el día de hoy vamos a estar hablando sobre los dioses, ¿sí? No vamos a decir específicamente sobre Dios. De hecho, ya hicimos un par de videos anteriormente que hablamos de Dios. Pero en este caso vamos a hablar de los dioses. ¿Por qué los dioses? Porque recuerden que existen tantos dioses como religiones aquí en la tierra. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el Dios verdadero, no? O quizás no es uno solo, son muchos. Quizás todos son verdaderos, quizás ninguno. Bueno, todas esas preguntas te las vamos a estar evacuando el día de hoy. Así que, bueno, Lando Iris, vamos a comenzar. ¿Qué nos puede contar? Primero vamos a hacer un panorama así general sobre el tema de los dioses. ¿Te parece? Sí, Bien, entonces, vuelvo y repito, hay muchas religiones acá en nuestro planeta y por ende muchos dioses. Eh, ¿Qué hay de verdad? ¿Realmente son dioses esos dioses? Entre comillas. bueno, es que como dices, son tantos que hay que escogerlos con pinza, ¿no? Cuando se habla de dioses, el humano piensa que es un ser en específico que tiene poderes inimaginables y todo lo puede hacer. Pero ¿qué ocurre? Existen otros seres, seres quizás como aquí le llaman extraterrestres de otras latitudes, que están más evolucionados y tienen facultad de hacer o crear muchas cosas que el humano ni se imagina. Entonces, si ellos visitan el planeta Tierra y hacen, crean, mueven cualquier cosa que el humano no espera, ya lo pueden catalogar, no sé si una palabra en español, le ponen ese sello de que es un dios cuando realmente es un ser de otra latitud del cosmos. Pero según el concepto que hay de lo que es un Dios que es todopoderoso, ahí vienen las confusiones. Por ejemplo, el mismo Jesús, el Cristo, era un maestro de la luz. Y los maestros tienen la facultad de hacer muchas cosas, pueden mandar a la naturaleza, pueden revivir personas como lo hizo Jesús, pueden devolverle la vista, pueden sanar, pueden hacer muchas cosas con su facultad, porque son seres que ya no pertenecen a la tercera dimensión, que ya evolucionaron, entiéndase, las leyes terrenales de aquí, de la tercera dimensión, ya no les aplica a ellos. Por eso pueden hacer tantas cosas. Él no era un Dios, él no era un hijo directo, como le dicen, de un Dios. No es que Dios lo envió al planeta Tierra como su hijo, su único hijo, y pobrecito, lo maltrataron. No, él era un maestro de la luz. Pero como existe o existía en ese tiempo ese concepto equivocado de lo que es un ser todopoderoso, lo que es un Dios, pues enseguida dijeron, este señor tiene que ser un Dios. Y de ahí surgen entonces las diferentes religiones siguiendo ese concepto, esa idea de lo que es un Dios, pero no están ni siquiera cerca de la realidad. Bien, ahora también tenemos que aclarar que yo no lo dije y que no solamente existen esos dioses terrenales, ¿no?
porque justamente esa es la parte que más me interesa que hablemos, porque existen otros seres superiores que justamente vendrían a tener ese nivel de Dios. Entonces, así como tú dijiste, tenemos maestros de la luz, maestros ascendidos, tenemos otros seres mucho más elevados, como los jerarcas, jerarquías. De hecho, ahora está, digamos, hay un trono que hemos hablado hace un par de videos atrás, el nacimiento de un trono, que es un ser realmente muy, muy elevado, muy grande. Bueno, y infinidad, digamos, de seres superiores. Y justamente eso era lo que quería preguntarte. ¿En qué nivel o en qué, podríamos decirle, se encontraría un Dios? ¿Y cuáles serían las misiones o las facultades o, no sé, las tareas que tienen encomendadas estos dioses? Eh, Primero que nada, si vamos a hablar de esos niveles de dioses ya reales, superiores, es necesario que comprendan antes que nada que todo, todo se mueve y todo va evolucionando. Los seres, y esto lo hemos explicado, así que lo voy a resumir, todos los seres evolucionan y cada evolución es un escalón más. Entiéndase, el humano, por dar un ejemplo, cuando evolucione se va a convertir en un maestro de la luz, que es un ser iluminado de la cuarta dimensión. Los seres ascendidos, entiéndase, los maestros ascendidos son de quinta dimensión. Los dioses ya comienzan a estar de sexta, séptima, octava. O sea, según sus niveles de conciencia va a haber esa división de en dónde van a pertenecer, si la 6, la 7 o la 8. Pero lo que es importante comprender es que no se detiene ahí, no se termina cuando eres un maestro de la luz, cuando eres un ángel, un arcángel, un arcano. No, todo continúa. Y los dioses, que ese plural le molesta al ser humano. La realidad es que son niveles de conciencia. No es un insulto a lo divino, que todavía están pensando que lo divino existe. No es un insulto a eso. Es que la realidad siempre va a ser la realidad, y esta es que todos los seres evolucionamos y vamos a alcanzar diferentes niveles de conciencia. Para el humano, para que pueda comprender, a esos niveles en específico les llamamos dioses, a otros niveles en específico les llamamos ángeles, tronos, arcángeles, iluminados, etc. Para que el humano comprenda. Pero dentro de lo que son los mundos de ellos, donde se mueven esos seres superiores, no existen esos nombres. Solo tú reconoces al otro ser según su nivel de conciencia, pero no hay un nombre como tal. Así que por todas partes no es correcto decir un solo Dios. Existe un solo Dios todopoderoso. Todos los dioses son poderosos. Son dioses, están más avanzados, están más evolucionados, son seres de elevada conciencia. ¿Qué pasa? Esa palabra, elevada conciencia, seres superiores, le incomoda al humano, pero no comprenden que un pequeño animalito de aquí del planeta Tierra, digamos un gato, te observa como algo mayor a él, superior a él. Él no va a entender, no va a comprender jamás cómo una persona construye un vehículo. Para él, eso es un ser divino que tiene un poder increíble, majestuoso, espiritual. Y está la persona simplemente tocando botones con una máquina creando un vehículo. Siempre va a existir lo superior
a lo que está anterior. Eso no es un insulto, eso no significa que el humano no sea nada, es que ya hay seres que en la línea evolutiva o en la línea de evolución ya están más adelante, punto, eso es todo. Y los dioses son seres que ya se encuentran en esos niveles más superiores. Un dios puede ser incluso un jardinero del espacio, según los conceptos que existen aquí del humano. Un dios puede ser un jardinero del espacio que transporta especies vivientes desde un punto muy lejano a otro, convierte la energía cósmica en seres elementales y lleva elementos a otros planetas. Un dios también puede ser un arcano, que ya hemos hablado sobre eso. Un arcano es el ser que se encuentra en el centro de un planeta. Es el ser que le da vida a todas las humanidades y especies vivientes que van a pasar por ese planeta. Eso es un dios también. Pero, como expliqué hace un momento, son nombres para que ustedes puedan comprender. O sea, aquí siempre hemos hablado de arcanos, de jardineros del espacio, pero nunca se había mencionado que los dos se pueden considerar dioses dentro de lo que es el concepto de los humanos. Porque allá, a esos niveles, no existen esas separaciones, ni siquiera el verbo humano para decirle, oh, ahí va un Dios. No, ellos se reconocen simplemente con observarse o sentirse, ya reconocen qué nivel de conciencia existe ahí. Así que si tomamos el ejemplo de los arcanos, que vienen siendo dioses, ¿cuál es su misión? Darle vida a un planeta, mantener a todos esos seres que van pasando por ese planeta, y así el arcano, mayor o menor, va a ir integrando conciencia y memoria, pasa a otro planeta. Entiéndase, el otro planeta viene siendo otro cuerpo, cambia de cuerpo ese ser. Y ahora por ese planeta van a pasar miles de otras humanidades. Un arcano puede estar 9.000 años, como le dice el humano, y más, siendo el ser de un planeta. Y en ese tiempo pasan muchas humanidades, aunque claro está, para los niveles de ellos es nada, es como decir 3 días, pero eso es otro tema que tiene que ver con el tiempo. Pues ellos hacen eso, ese es su trabajo, su misión, mantener la vida del planeta, integrar toda esa conciencia, integrar toda esa memoria, hasta que llega un momento en el cual tienen que cambiar de cuerpo a uno más superior, porque ya es demasiada la conciencia. Acuérdense que la conciencia se expande y entre más integras, más te vas a expandir. Eventualmente vas a necesitar un cuerpo nuevo o diferente en este caso, que viene siendo lo que ocurre con el humano al integrar toda la conciencia del plano humano, valga la redundancia, ya es demasiada para la materia humana. Ya no, la materia no va a resistir, hay que cambiar de forma. Y ahí es que se convierten en seres iluminados con un cuerpo de pura luz. Pues el arcano, una vez termina todo ese recorrido de muchos planetas, de millones y millones de humanidades que pasan por ellos, ya es tanta la conciencia que vamos a cambiar. ¿Y qué ocurre después? El nacimiento de un trono. Ahí es que entonces pasa ese arcano, que es el centro de un planeta, es el ser de un planeta, a convertirse en un trono y tiene que nacer por primera vez como una galaxia. ¿Qué sería lo próximo? Integrar toda la conciencia de mantener la vida de todos esos universos, sistemas solares, sistemas planetarios, de todos esos planetas, toda esa vida por miles y miles de años más, integrando, 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 va creciendo, creciendo, creciendo. Eventualmente, entonces, ya cumplió con esa faceta de la evolución y viene lo próximo, que son seres muy evolucionados, muy avanzados,
que entonces están a cargo de los tronos. De esto no habíamos hablado anteriormente. Se había explicado que los tronos es o son el último cuerpo que se tiene dentro de la creación como tal. Pero si después de un trono vienen entonces estos seres que están a cargo de los nacimientos de los tronos, que todo esté en su lugar, que se entreguen las misiones que se tienen que entregar para que ese nacimiento fluya como debe de ser, que es lo que hemos hablado aquí en otras ocasiones sobre ese jerarca con el cual nosotros tenemos contacto, pues él estuvo a cargo del nacimiento de varias galaxias, porque ya pues puede hacerlo con el nivel de conciencia que él tiene. Pero luego de eso, entonces ese ser va a entrar en una preparación para entrar, valga la redundancia, a lo que es la madre espacio. Ahí se va a gestar entonces lo que es el nacimiento fuera de esta creación, que de eso también hemos hablado un poco aquí en el canal. Tendrían que ir a buscar ese video, muy interesante también. Así que, en resumen, dioses son muchos seres, son diferentes seres de diferentes niveles de conciencia que eventualmente van a seguir evolucionando, van a seguir cambiando de cuerpos. No es eterno. Aquí se habla del Dios todopoderoso y único, pero entonces, si existiera ese único Dios, va a ser Dios por siempre. Nunca va a cambiar, nunca va a evolucionar. Hay mucho entonces que comprender sobre los dioses, sobre nosotros mismos, quiénes somos y hacia dónde vamos, porque las religiones han venido a dañar significativamente el avance de la humanidad. Ya hemos hablado de eso de tantas maneras, cómo se enfocan en creencias que no tienen valor ninguno, no tienen lógica, nada, es simple creencia. Así es. Bueno, a ver, Tania, un par de preguntitas antes. La verdad es que yo no sabía que después de los arcanos, o sea, realmente un arcano entonces vendría a ser un ser muy, muy superior, altísimo, porque si de ahí pasa ya una galaxia, realmente está, digamos, a un paso, ¿no? De ser un trono. Yo creía que primero estaban, no sé, por ahí el ser que está al centro de un universo, de un sistema solar, de un sistema planetario. Después del arcano salir, digamos, de un planeta, todavía tenía que pasar por esos otros niveles. O en esos, digamos, o en esos elementos no hay seres. Hay ¿Un sistema seres en solar los tiene un ser? planetas, bueno, los planetas como tal, porque el sistema planetario es el conjunto de los planetas y el sistema solar es un conjunto de soles, no de planetas, sino de muchos soles con otros sistemas. Entonces, cuando se habla de esos sistemas son conjuntos, al igual del universo. El universo viene siendo el conjunto. Es como decir que, me disculpan si en su país lo dicen de otra manera, esto es una t-shirt, una camisa, un pantalón, pero si lo unes todo es ropa. Pues a eso se refiere un sistema o el universo. Son conjuntos, incluso el cosmos en su totalidad pues viene siendo el conjunto completo que forma un cuerpo viviente. Pero donde se encuentran los seres como tal es en las galaxias, o sea, en el centro de la galaxia, en los planetas, los soles tienen sus regentes también, así que esos como tal están vivos.
pero el conjunto es solamente la palabra del conjunto como tal. Claro, sí, te preguntaba esto porque se habla mucho del Sol central de la galaxia. O sea, supuestamente el Sol central de la galaxia sería Alcione. Y bueno, y nosotros sabemos que, como tú dices, ahí hay un ser, digamos. Entonces yo también me imaginaba que un sistema planetario tendría un centro donde había un ser, lo mismo con digamos un sistema solar, lo mismo un centro donde había un sol, perdón, un ser rigiendo todo ese espacio. Pero bueno, ya nos explicaste que no es así. O sea, ahí es simplemente un cúmulo Bueno, de seres. Sí, dime. eso sí, en el caso de los soles, pues, que también están vivos, también tienen seres, pues ellos son los que emanan o transmiten realmente la energía a todo el sistema. Pero el sistema solar que tiene diferentes soles son muchos soles, al que entonces son diferentes seres que están ahí en común. Pero también tiene que integrarse lo que es ser el ser, es que se repite la palabra, ser el ser de de un sol, ser ese regente del sol también, que viene a mantener esa rotación todo el tiempo de los planetas y todo eso, que también es otro paso, sí, en el que se integra esa conciencia de mantener esa rotación de todos los planetas y toda la trasladación y todo eso, el equilibrio de planeta entre planeta, el Sol, ese ser, está integrando toda esa información también. Así que sí, es parte de, pero conjuntamente pues, también son muchos seres que forman un sistema. Bien. Están entonces las dos.